Bien, hoy lo que íbamos a hacer era ver cómo crear una fuente desde Illustrator, o sea, un grupo de fuentes, luego llevarlas al programa Font4 y desde ahí crear el archivo de fuente para instalarlo en el sistema operativo, en este caso en Windows. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir a abrir acá Illustrator y acá vamos a abrir Font4. Voy a poner acá un nuevo para que se abra simplemente programa. Y acá voy a abrir esta ventana de perfiles. Al hacer clic derecho sobre una de las letras y abrir lo que es esta ventana de perfiles, me muestra lo siguiente. Unas guías, como fuesen las líneas guías de Illustrator, mostrándome un recuadro. Tenemos un recuadro acá y un recuadro un chiquitín más abajo. Observando lo que es la regla en la parte superior, vemos que va de 0 a 1000 y acá vemos que va también, tenemos de 0 y acá tenemos el 800. O sea que iría desde el 0 hasta el 800, un poquito más abajo, más o menos por acá. El tema es el siguiente. Lo que está haciendo en este caso, pues ni siquiera arranca, pues el 0 estaría acá, e incluso hay un poquito más de margen. Esto en realidad es un cuadrado, que tiene un ancho y un alto de esta medida, es de 1000 por 1000. Y tiene esta línea divisoria en esta sección, porque cuando nosotros trabajamos con los textos, no todos los textos permanecen en la misma línea. Por ejemplo, tenemos A, B, C, D, E, F, y cuando llega a la G, vamos a aumentar el tamaño, vamos a poner normal. Listo, entonces tenemos una línea base, que es por donde está la letra, que la línea base sería esta que se encuentra acá. Y después lo que está por debajo de esa línea base es un espacio reservado para aquellas letras que tienen información un poquito más abajo. O sea, tenemos la G, tenemos la J, la Y también, que tiene una colita un poco más abajo, la letra Q. Entonces necesitamos ese espacio reservado para este tipo de letras. Mientras que el resto de las fuentes va a permanecer en la base, ¿sí? Lo que es el cuerpo principal de la letra permanece en la base. Después, este espacio que está acá lo usamos para colocar estas partes estas secciones de la fuente. Este es el primer detalle que hay que tener en cuenta. O sea, necesitamos este espacio. O sea, un recuadro de 1000 por 1000 para decir, bueno, estas son las dimensiones y este es el espacio que vamos a utilizar para crear la letra. En Illustrator vamos a crear un archivo nuevo y vamos a utilizar estas medidas, pero primero establecemos como unidad de medida principal los píxeles. Una vez que elegimos los píxeles, a continuación cambiamos los valores de ancho y de alto. Esto es importante porque recordemos que si yo estoy trabajando con una unidad de medida distinta, por ejemplo, acá puse la medida, pero estoy trabajando en milímetros. Cuando yo pase a píxeles, esto se va a estar actualizando, porque 1000 milímetros no es lo mismo que 1000 píxeles, entonces por ese motivo la información cambia. Entonces el orden va a ser siempre, si yo tengo que trabajar con otras unidades, primero selecciono las unidades y luego le asigno los valores.
ancho y alto. Y ahí ya tenemos lista la caja toda completa. Entonces acá tenemos dibujado todo el recuadro entero. Entonces ahora lo que necesitamos es lo siguiente. Tenemos que establecer este límite que se encuentra acá. Esta altura, según la cantidad de numeritos, porque acá llega hasta 800. Significa que me están faltando 200 píxeles para que sea 1000 completo. Yo lo que necesitaría es una línea guía que me sirva como referencia, es decir, bueno, acá este sería el límite para la base del cuerpo de las fuentes. Como tengo que trabajar con líneas guías, sí o sí necesito tener activa las reglas. Así que desde el menú Ver me voy a reglas y elijo mostrar reglas. Hola Brian, buenas tardes. Acá tengo creado un archivo de 1000 píxeles, 1000 píxeles de ancho y 1000 píxeles de alto, porque vamos a estar creando las fuentes. Voy al menú Ver, voy a mostrar las reglas y acá lo tenemos. Vamos a hacer lo siguiente. Acá voy a hacer clic derecho y podemos ver que está en píxeles. Esto es en caso de que nos hayamos confundido las unidades. Una vez que lo tenemos, desde la línea, desde la regla horizontal, me aproximo donde están los números, mantengo presionado y arrastro un chiquitín hacia abajo. Obviamente esta línea guía no la voy a poner, decir, bueno, más o menos creo que acá está a 800 píxeles. Lo que tengo que hacer es, con la guía seleccionada, me voy hasta la opción de transformar y acá le voy a decir en el eje Y la posición en la que tiene que ubicarse. Ponemos 800 píxeles, presiono Enter y ahí ya tenemos la línea guía exacto justo en 800 píxeles. Y ya tenemos listo nuestra mesa de trabajo para empezar a crear las fuentes. Esto lo voy a cerrar y este también. Chochis. Antes de continuar voy a guardar el documento. Voy a ponerle fuentes. ¿Alguna duda hasta acá? Pero igualmente vamos a hacer las letritas. Una vez que ya está preparada esa mesa de trabajo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir con la herramienta texto. Y para cambiar el tamaño no se olviden siempre usar la tecla Shift para cambiar el tamaño. Acá tenemos lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos con fuentes en Illustrator, al momento de hacer un clic en la fuente, vemos que tenemos esta línea base, que es donde está apoyada nuestra letra. Si yo, por ejemplo, hago otra letra, si de repente, capaz que por accidente podemos cambiar de posición la línea guía, en este caso justo no se movió, pero lo que se puede hacer es, desde el menú Ver, dentro de las opciones de guías, podemos bloquearlas, para que de esa forma no se mueva accidentalmente. Bloquear guías. Entonces, cuando nosotros tenemos seleccionada la fuente, nos va a aparecer el punto base de esta letra. Este punto base que está acá, tenemos que hacerlo coincidir con esta línea guía.
Entonces lo vamos desplazando. ¿Qué pasa? Una vez que ubicamos la fuente, ahí listo. Una vez que lo tenemos podemos cambiar el tamaño. Pero cuando mantenemos presionado Shift, mantenemos la proporción. Si no mantengo presionado Shift, no mantiene la proporción. Y me encuentro con este detalle. Cambio el tamaño y acá también se está haciendo más grande. Y se está desplazando de la posición original donde nosotros la habíamos hecho. Entonces, una vez que lo cambio de tamaño, tengo que regresar y volver a posicionarlo. Y si me quedó demasiado grande, decir, bueno, lo voy a posicionar acá y de repente veo que me quedó parte de la letra fuera. Al momento de achicarlo me va a ocurrir lo mismo. Se va a cambiar de posición la base. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Lo dejamos apoyadito. Yo lo voy a mostrar con 2 letras, pero acá en este cuadro va una sola letra, nada más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo necesito cambiarle el tamaño de la fuente. Desde acá, desde las propiedades, acá por ejemplo está en 387. Si yo le pongo 900 y aprieto Enter, no me deja cambiarlo. Vamos a ponerle acá 700 y Enter. Al ponerle el valor manualmente en lo que es el tamaño de fuente, ahí vemos que no afecta en nada la posición de la base. Esta sería una forma. Aprieto Enter y ahí lo vemos. Obviamente siempre va a ser más sencillo agarrarlo desde una esquina y estirarlo. ¿Cómo lo hacemos? Si yo lo quiero cambiar de tamaño, estirando directamente desde uno de los manejadores. Tenemos que hacer uso de la herramienta escala. Acá la tenemos. Entonces primero voy a seleccionar mi A. Voy a ir con la herramienta escala y voy a hacer un clic para que tome como referencia un punto. Y dice, bueno, este punto va a estar fijo y en base a ese eje va a cambiar el tamaño. Hacemos un clic sobre este punto y ahora mantengo presionado y arrastro. Y podemos ver que le cambiamos el tamaño sin ningún inconveniente. Pues si nosotros le cambiamos el tamaño desde este cuadro, tenemos que ir probando números. A ver, 700, 800, 900, 1000. Capaz que pongo 2000 y es demasiado grande, entonces tengo que ir achicándolo. Entonces siempre va a ser, a mí, como siempre les digo, en este caso, a mí me resulta más sencillo con la herramienta escala. Una vez que establecí el eje, mantengo presionado y arrastro. El detalle es que en el momento que arrastramos, fíjense que si yo lo agarro a los costados se deforma. Y si yo lo agarro de arriba, se deforma. En el momento que cambiamos el tamaño, tenemos que asegurarnos de desplazarlo de manera diagonal, ya que si nos corremos un poquito, ahí se está deformando. Si yo mantengo Shift presionado, puedo desplazarlo hacia arriba, hacia abajo, pero si lo tengo bien en horizontal, con la tecla Shift, tienen que ir en vez de horizontal o vertical, voy en diagonal. Puede ser un poco complicado en este aspecto, pero queda bien. ¿Qué pasa si prefiero usar esta opción? Decir, no, prefiero ir colocando los valores. Y recordemos que si hacemos un clic dentro y yo me desplazo con la ruedita del mouse, esto siempre depende si estamos trabajando con la rueda del mouse o tenemos el pad de la notebook, es un poco más incómodo, pero podemos ir con la ruedita y lo vamos cambiando de a poquito. Obviamente tardaríamos un chiquitín, pero es un poco más exacto. Si de repente digo, quiero que sea 1000, capaz que con 1050 llego, entonces ahí pongo 1050, Enter y ahí ya lo tengo. Una vez que ya tengo un tamaño, después voy a poder hacer lo mismo con las otras fuentes. Vamos a probar si ese mismo valor queda bien.
En este caso la fuente quedó demasiado grande. Y lo voy achicando. La letra tiene que quedar sí o sí dentro de esta área. No puede salirse. Entonces ahí ya tendría preparado el tamaño para esta letra y el tamaño después para las minúsculas. Vamos a ponerle que sea 9,50. Listo, así queda bien exacto. El examen es el próximo sábado, porque ya estamos, esta es la clase número 15, son 16 clases de Illustrator y el sábado que viene ya es el examen. Yo les iba a dar, era un volante o un logo. Estoy entre esas dos opciones, o ambas. Un logo para un volante. ¿Alguna duda hasta este punto con el tema de las fuentes y los tamaños? ¿O cómo usar la escala? Aquí. Después, en el caso del volante, yo les voy a dar una imagen para que tengan la referencia y después lo van armando usando las herramientas que ustedes quieran. O sea, yo no les voy a decir tienen que usar esta herramienta, tienen que usar esto otro. O sea, les voy a dar el diseño y ustedes lo tienen que armar. Bien. Entonces acá ya tengo preparada mi fuente. Obviamente quiero que sea distinto de lo que es la fuente Myriad Pro. Y este es otro detalle. Acá estoy con Myriad Pro. Y si elijo otra fuente, esta por ejemplo es un poco más ancha. Si pongo, no sé, Rockwell, este tiene otro diseño. Entonces lo importante después es ir probando el tema de los tamaños. La fuente podemos empezar desde una base. Por ejemplo acá, si yo quiero usar esta fuente como base, como referencia para armar mis próximas fuentes, tengo que tener en cuenta este detalle. No tiene que sobresalir acá y esta fuente no tiene que sobresalir de este punto. Entonces obviamente el tamaño no va a quedar fijo y lo vamos a tener que ir cambiando. Voy a tomar como referencia la Arial regular. Así como lo tengo, voy a ir al menú. Tenemos dos opciones. Yo puedo trabajar con los envolventes, ya sea con deformación, que eran las figuras que venían predefinidas, arco inferior, arco superior, o teníamos después la opción de crear la malla, donde decimos cuántas filas y columnas queremos para empezar a deformar nuestro texto. Yo en este caso voy a usar, para hacerlo más sencillo, la opción de deformación. No nos olvidemos siempre de activar la opción de previsualizar para que cualquier cambio que vamos haciendo nos muestre cómo va quedando. Ya sea horizontal o vertical. En este caso lo voy a dejar en horizontal y lo voy a subir un poco. Ok. Luego de hacer esta deformación vemos que lo que es la fuente me quedó enorme acá arriba. Y lo que hay que hacer es cambiar el tamaño. Entonces acá puedo ir con la escala, mantener presionado y achicarlo un poco.
Si yo necesito alinear y decir, no, quiero que mi texto, que mi letra quede en el medio de la mesa de trabajo, en el medio de la hoja, desde las opciones de alinear, acá le podemos indicar alinear con, y le decimos dentro de esta lista, quiero que lo alinees con la mesa de trabajo. Entonces colocamos centrar y ahí queda justo en el medio. Nada más que estos ajustes, ya que estos ajustes si no lo que van a hacer es centrarlo para que quede también, no solamente en vertical, sino en horizontal. Ahí ya tengo lista 1. Tengo la A, obviamente me falta el resto de las letras. Un detalle, voy a hacer una copia de este y voy a soltarlo. Georges. Recordemos que nosotros a las fuentes, desde el menú texto, tenemos una opción que se llama crear contornos. Al crear contornos, aparecen los puntos y es como si nosotros hubiéramos dibujado esta fuente. Podemos añadirle más puntos con la herramienta pluma y hacerle las modificaciones que queramos. Si quiero hacerle curvas, lo podemos convertir en curva. Si yo quiero, recuerden este detalle, si yo quiero trabajar los manejadores de manera individual, o sea, mover este y que la curva del otro no afecte el movimiento, entonces con pluma usamos convertir punto de ancla y ahí los separamos. Una vez que ya están separados, con selección directa los podemos tratar individualmente. Y lo va modificando. Incluso una vez que lo creamos un contorno, le podemos añadir otras figuras. Hola Mariela, buenas tardes. En el caso del examen, les voy a dar más tiempo, o sea, van a tener hasta el día, el examen se los voy a dar el sábado, va a ser práctico y teórico. Lo que es la teoría se entrega en el día, o sea que tienen desde las 12:30 que empieza, no, a las 12:30 no, la 1:30, a las 12:30 termino yo el otro curso, desde la 1:30 hasta las 4 de la tarde. Tienen ese tiempo para entregar la teoría, sí o sí. Y después lo que es la práctica tienen más días, les voy a dar hasta el día miércoles o jueves para entregar lo que es el práctico. Siempre lo que es el práctico lleva mucho más tiempo porque hay que dibujarlo, capaz que si hay un logo y no lo pueden vectorizar y lo tienen que dibujar, eso les va a llevar tiempo. Entonces para lo que es la práctica yo les doy más días para que lo puedan hacer. La teoría es lo único que se entrega en el día. Lo que es la teoría van a ser unas preguntas, son 5 preguntitas nada más, y las preguntas son en base a las herramientas que estuvimos usando. O, por ejemplo, si yo digo, ¿qué pasos tengo que realizar para hacer esto? Y les muestro un diseño. Exacto. ¿Para qué se utiliza tal herramienta? O si quiero hacer tal paso, ¿qué opción tengo que utilizar? Siempre en base a todo lo que ya estuvimos viendo. No, de nada, de nada. La clase de hoy es para despejar dudas. Entonces, acá tenemos la fuente, ya está modificada. Si yo, por ejemplo, hago vamos a hacer unas cositas acá, unos rectángulos. Yo estos rectángulos los puedo añadir con buscatrazos a mi fuente.
Acá incluso en vez de hacer una por una, por ejemplo, quizás me hubieran convenido usar la herramienta opciones de fusión, donde hago una sola y con opciones de fusión que me genere las otras. Entonces yo puedo ir acá a la base y decir, bueno, quiero fusionar este con este. Entonces, vamos acá, opciones de fusión. Siempre toco ese botoncito. Ahí está. Tuki. Fusiono este con este otro. Y desde opciones de fusión, pasos especificados, le voy bajando la cantidad de pasos y lo previsualizo. Entonces ahí puedo determinar la cantidad de figuras que quiero. Ahí está. Entonces esta forma lo puedo ir a buscar trazos y lo puedo unir. Pero esta es una fusión. Vamos a opción, vamos a objeto, vamos hasta expandir. Y si le hacemos el buscatrazo. Y si le cambia color, ahí le cambia color a todo. Y voy creando la fuente. ¿Qué desventaja tendría esta opción de crear un contorno? Nosotros acá, este mismo diseño, si yo le hago una copia, vamos a hacer un duplicado, yo a esta letra la puedo cambiar. Hago doble clic, ingreso al grupo del texto y lo cambio. Y como tiene aplicado un envolvente, que es el mismo que está acá, entonces afecta igualmente a la letra. En cambio acá, como yo fui a texto y creé un contorno, ya perdió todas las propiedades de texto. Yo acá hago un clic, puedo volver a cambiarle la fuente si no me gusta, el tamaño. En cambio acá, lo único que puedo cambiarle es el color. Pero la letra no puedo decir, bueno, ahora en vez de una A quiero que sea una B. Sería la única desventaja. Entonces, voy a ir al menú Ventana y voy a ir a la opción que dice Mesas de trabajo. Yo les había comentado que en cada hojita íbamos a tener una única letra. En esta primera mesa de trabajo vamos a tener a la A. Por lo tanto, voy a hacer un duplicado. Mantengo presionado. Si yo hago clic acá, ahí creo una mesa de trabajo totalmente nueva. Si yo mantengo presionado y arrastro, acá estoy creando una copia exacta, o sea, con toda la información que está dentro de esta hoja, estoy haciendo un duplicado exacto. Mantengo presionado y arrastro, mantengo presionado y arrastro. La línea guía me va a servir para todas las letras. No solamente tengo que cambiar acá adentro la letrita, vamos a poner acá la B, selección, doble clic, acá después hay que hacerle modificaciones, vamos a poner acá la C, y acá vamos a doble clic afuera, doble clic afuera, doble clic afuera, F, una más. Acá voy a hacer la G. Bien, y en el caso de la G, tengo lo siguiente. Voy a hacer acá la G, pero en minúscula. Listo. Le cambié la información de cada una de las mesas de trabajo, pero después lo que tengo que hacer es cambiarle el nombre de las mesas de trabajo. ¿Por qué? Cuando nosotros terminemos con todas las letras, al momento de exportarlo,
cada una de estas hojitas se va a exportar en un archivo nuevo. Al archivo va a tener un nombre genérico para todos, pero va a tomar como referencia también el nombre que tenga la mesa de trabajo. Entonces, si dice mesa 1 copia, mesa 1 copia 2, 3, este mismo nombre va a aparecer en los archivos. Y después cuando tengamos que traerlo a la fuente, va a ser un poco más complicado. Entonces, a las mesas de trabajo le asignamos la letra. Clic derecho, acá doble clic, perdón, y ponemos, en este caso, la mayúscula. Doble clic, ponemos la B. Desde acá también me permite, acá opciones de mesa de trabajo. Y acá también le podemos cambiar el nombre. Pero a mí me resulta más cómodo ponerlo. Hace doble clic acá. Y acá la G pero minúscula. Y así con cada una. No es obligatorio ponerle el nombre, si ustedes no le quieren poner nombre, no le pongan nombre, pero después cuando tengan que traer los archivos, van a tener que ir mirando las miniaturas de cada una de las fotos para reconocerlo. En cambio, si le ponen nombre, les va a resultar mucho más cómodo y va a quedar mejor organizado. ¿Alguna duda hasta aquí con las mesas de trabajo? Cada mesa de trabajo se va a comportar de manera individual. O sea que acá, yo por ejemplo voy a hacer un clic. En el momento que hago un clic, ahí se activa la mesa de trabajo 1. Y ahí me dice que mide desde 0 hasta 1000 píxeles, que es el valor que le habíamos dado. Y acá lo mismo, de 0 hasta 1000 píxeles. Si yo me desplazo, hago un clic acá, ahí ya estoy en la mesa de trabajo siguiente. Y me dice, bueno, acá estoy de 0 a 1000 píxeles. De 0 a 1000 píxeles. A pesar que tienen su propia regla, o sea, cada una de las mesas de trabajo tiene su propia reglita, las capas, si yo voy acá, en el menú capas, las capas están todas en el mismo lugar. ¿Sí? Es como que comparten todas el mismo panel de capas. Sería lo único raro que tiene. Muy bien, montaje de chauchis. Obviamente tengo que corregirlo porque no lo puedo dejar así. Así que me voy a ir a... Así como está seleccionado, voy a activar la opción de envolvente para modificarlo. Acá tenemos algunas opciones, por ejemplo, acá tengo la opción de curvar. Pero al momento de curvarlo, está haciendo algo totalmente distinto. Yo quisiera que se achique a lo ancho. Y si yo lo achico desde acá, o sea, la deformación sigue estando, pero modifiqué el arco. Para eso voy al menú objeto, vuelvo acá en distorsión de envolvente y voy a poner restaurar con deformación. Activo la opción de previsualizar y desde acá voy modificando la curva. Y fíjense que esta curva es el mismo valor que se encuentra acá, pero realizaba una modificación totalmente distinta. Es como que elevaba el objeto. Y eso que estaban las mismas opciones, horizontal, horizontal. Ahí lo tengo. Y pongo OK. Y lo mismo con cada una. Menú objeto. Si acá tengo en gris todas las opciones, restaurar, restaurar o crear, es porque tengo activada la opción de editar el texto. Recordemos que cuando usamos la opción de los envolventes, vamos a tener dos botones. El botón número 1 es para editar el envolvente, o sea, el arco o la deformación que usemos. Y el segundo botón es para editar el contenido. Entonces acá estoy para poder editar el contenido, porque me aparecen todas las opciones de la fuente. Así que voy a hacer un clic en el primer botoncito para ir a mi distorsión. Ahora sí, objeto,
distorsión de envolvente, restaura con deformación, previsualizamos y lo corregimos. Lo mismo, si no puedo modificarlo, ahí está. Acá me está sobrando una letra. Ahora sí. Esta, por ejemplo, tengo que correrla un chiquitín más al medio. Previsualizar siempre activado, así lo podemos modificar. Listo. Vamos por partes, la A ya estaba lista. Voy con la B, alinear. Me aseguro que acá esté activado alinear con mesa de trabajo y le digo que quede más al medio. En este caso ya está centrada. Ahora en ese está muy corrido hacia un costadito, así que vamos a alinearlo al centro. Lo que es la base de la C tiene que tocar acá, en esta base. La base de la D tiene que tocar acá. Puedo alinearlo. Aquí en el medio. Archivo, guardar. Siempre ir guardando cada tanto. Y acá en este caso, yo no tengo que dejar a esta altura. Lo que es esta parte, esta guía tiene que estar en esta base de la G. O sea, tengo que seguir bajando, 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 bajando. Hasta ahí. Y ahí ya lo tengo. Para no hacerlo muy extenso, voy a dejarlo hasta acá. Pero no se olviden que tienen que hacer todos. O sea, tanto las mayúsculas como también las minúsculas. Lo pueden hacer en archivos diferentes si quieren para decir, bueno, este fuente es solo mayúscula, otro que sea solo minúscula, otro para los números, porque también los números pueden tener el mismo tipo de letra. Y lo mismo con los caracteres especiales como el arroba, las vocales que llaman las tildes y las ñes. Una vez que ya está, vamos a revisar las mesas de trabajo, a ver si está todo correcto y tenemos todo bien. Listo. Vamos al menú. Antes de ir al menú archivo, me estaba olvidando un detalle. En la carpetita me voy a crear una que se llame fuentes, porque cada mesa de trabajo se va a estar exportando como un archivo distinto. Entonces, si yo esto lo exporto acá, vamos a suponer, acá no tengo casi nada, pero si yo voy a documentos y lo exporto acá adentro, voy a tener un lío de fuentes. Entonces siempre lo recomendable es tener ya la carpetita preparada donde van a ir las fuentes. Vamos al menú archivo. Voy a ir acá en la opción de guardar como.
entro en la carpetita, ¿sí? Me aseguro que al momento de guardarlo esté la carpeta fuentes activada. Y acá, como tipo de archivo, vamos a elegir este formato que es SVG, que es el formato que me acepta el programa para poder importarlo. Entonces, SVG. Y acá le digo, quiero usar las mesas de trabajo. En caso que, supongamos que yo hice todas las mesas de trabajo y quiero probar con un rango, dice, bueno, hice la mesa de trabajo de las letras que van en mayúscula, hice la mesa de trabajo para los símbolos, hice todo completo. Pero quiero probar, por ejemplo, solamente los símbolos, a ver cómo quedarían. En vez de exportar todo completo, le puedo decir, bueno, las mesas de trabajo de los símbolos van desde la mesa de trabajo, vamos a suponer, desde la 50 hasta la 55 nada más. Entonces acá establecemos el rango de las mesas de trabajo que queremos exportar. En vez de todas, elegimos algunas nada más. En este caso, yo le voy a poner todas. Y presionamos en guardar. Acá me dice, bueno, va a ser el perfil SVG. En lo que es el texto me aseguro que también esté activado lo que es SVG. Y acá, por ejemplo, el valor de los... Acá codificación UTF-8 para los caracteres como los acentos. Y dejo todo tal cual como está. No hago ninguna modificación. Pongo OK y listo. Como son poquitas letras, no hubo... prácticamente no tardó nada. Entro en fuentes y acá lo tenemos. Fuentes, A, B, C, D. Entonces, si se fijan bien, tenemos como nombre base, porque no lo modificamos, o sea, le dejé el mismo nombre del documento, que el archivo se llamaba fuentes, y acá me tomó los nombres de la mesa de trabajo. Por eso era importante que las mesas de trabajo tengan el nombre. Hacia el momento de exportarlo, ahí vemos que ya está todo completo. Entonces el trabajo en Illustrator hasta acá terminó. Vamos a guardarlo por las dudas y lo dejo minimizado. Ah, no, este no. Este es mi archivo fuentes. No, este no. Este no se guarda. Listo. Voy al menú Font Forge, al menú al programa. Y desde acá vamos a crear un grupo nuevo de fuentes. Dentro del panel, como yo les comentaba, por ese motivo necesitan todo el abecedario completo, porque por ejemplo acá voy a poner la G, que es mayúscula, pero después yo voy a tener que cargar también la G, que es minúscula. O sea, necesito las dos alternativas. Una vez que hago un clic en un cuadrito, me voy a ir al menú archivo y voy a elegir la opción importar. Busco la carpeta. En este caso, como está en el escritorio, tengo que ir a desktop. Vamos a hacer doble clic, doble clic, doble clic. Y acá en la lista de formato, tengo que indicarle que mis archivos están en formato SVG. ¿Sí? Fíjense que no aparece lo que es el formato Illustrator. Por ese motivo tenía que ser SVG. Y ahí ya tengo listo fuentes a importar. Del cuadro que aparece acá, lo único que vamos a cambiar es este valor que lo vamos a desactivar, que es escalar hasta ajustar. Esto no es necesario porque nosotros preparamos
nuestro archivo, o sea, nuestra plantilla en Illustrator con el tamaño y las medidas que vamos a usar. Entonces, por ese motivo lo desmarcamos. Y ponemos a aceptar. Y ahí ya me trajo la letra. Lo mismo con cada una. Importar. Me parece que me quedó una mesa de trabajo. A ver. Ah, sí. Porque Windows interpreta, me había olvidado ese detalle. Por ejemplo, en Windows, si yo pongo fuentes en mayúscula y fuentes en minúscula, no entiende la diferencia de que uno está mayúscula y el otro minúscula. Todo lo toma con el mismo nombre. Entonces acá en la mesa de trabajo, donde está la G, vamos acá, mesa de trabajo, le tendría que haber puesto G minúscula o G mayúscula. O sea, una de las dos hay que cambiarla. Vamos a ponerle G mayús. Ahí estaría. Y necesitaría ahora exportar la mesa de trabajo, la 7 y la 8. Vamos nuevamente, guardar como, SVG. Y acá quiero el rango 7 y 8. Dentro de fuentes. Esta la voy a eliminar. Chuchis. Y guardar. Está todo tal cual, lo había dejado la última vez y aquí. Ahora sí. Archivo, importar, G mayúscula y acá archivo, importar. Bien. Una vez que ya importamos cada una de las letritas, vamos a ir hasta lo que sería el menú de elementos y voy a elegir los atributos de fuente. Y acá donde nosotros le vamos a asignar un nombre. Cuando elegimos una fuente, cada una de las fuentes tiene un nombre para identificarla. Si es Arial, si es Armin, si es Arno, y así con cada una. Ese nombre es el nombre de la familia de la fuente, mientras que el nombre de la fuente es el nombre con el cual se va a reconocer a ese archivo. Porque por un lado tenemos el nombre del archivo y por el otro lado el nombre que va a aparecer en la lista desplegable. Ahora igualmente lo vamos a ver. Entonces, nombre de la fuente, vamos a poner fuente Illustrator. Y nombre de la familia, no, acá, fuente Illustrator, mi primera fuente la voy a poner. Entonces voy a tener, el archivo se va a llamar mi primera fuente y el nombre de la fuente se va a llamar fuente Illustrator 1. Pongo aceptar. Y acá me dice lo siguiente. El nombre no puede contener ninguno de estos caracteres, ni tampoco espacios. Si yo, por ejemplo, le borro este espacio, al poner aceptar, me vuelve nuevamente a decir lo mismo.
Entonces acá vamos a separar los espacios y lo vamos a dejar amontonadito. Y ahí recién lo acepto. Una vez que eso lo hice desde elemento, atributos de fuente. Una vez que ya lo tengo listo, desde el menú archivo, vamos a la opción que dice generar fuentes. Acá me dice, bueno, ¿dónde queremos guardar esta fuente nueva? Y acá elegimos el formato. Acá tenemos dos opciones. En el caso de Windows, acepta sin ningún problema estos dos tipos de fuentes. Las fuentes TrueType y las fuentes CFF, que es de OpenType. Yo en este caso voy a dejar en... Pueden dejarlo en... Uy. Lo pueden dejar acá en TrueType, que es TTF, o lo pueden dejar en OpenType. El formato OTF es un poquito más nuevo que TrueType. La única diferencia nada más, pero ambas sirven igual. Una vez que ya lo tengo, o una vez que ya tiene el nombre, le ponemos generar. Acá le voy a dar nuevamente en generar y ya estaría. Y ahí me aparece mi primera fuente. Hago doble clic y acá adentro me dice, bueno, la fuente, el archivo se llama mi primera fuente, pero el nombre de la fuente es fuente Illustrator 1. Y ahí me muestra cómo se verían luego las letras una vez aplicadas. Las voy a instalar. Voy a ir al bloc de notas y lo voy a buscar. Fuente Illustrator. Listo. Acá está el tamaño, ponemos a aceptar. Entonces, cuando yo escriba, en este caso, pongo la A minúscula y no pasa nada. Pero si yo escribo la A mayúscula, ahí me aparece. Hola, ¿qué tal? Y podemos ver que están justo en la línea base. Todo eso gracias a la línea guía que habíamos colocado acá en el comienzo. Si yo de repente quiero poner más espacio, por ejemplo la letra E está demasiado amontonada con respecto a las otras letritas. Acá, por ejemplo, digo, acá el espacio está bien, pero quiero que haga un poquito más de espacio acá en la F. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver al programa y acá hago un clic en la E, me voy al menú métrica, abrir ventana de métricas y desde acá, cuando yo me posicione sobre esta línea vertical, si mantengo presionado, puedo correrlo y modificar la separación, o sea, el espacio con respecto a la próxima letra que va a estar acá. Si yo quiero cambiar el espacio que se encuentra en esta sección, ahí lo que tengo que hacer es, en la parte inferior, por ejemplo tenemos los valores. Si yo cambio, fíjense, aparece una R chiquitita. Si yo cambio este valor, estoy modificando el R bearing. Cuanto más lo separo, más grande es este valor. Y lo achicamos. Lo importante, tengamos en cuenta, es cuánto espacio quiero dejar yo entre una letra y otra. Si lo quiero bien pegadito o quiero que sea más espacio.
Lo mismo de este lado, si yo necesito que tenga un poco más de espacio, acá, por ejemplo, yo me quiero colocar en el borde, pero no es como en esta sección que me aparece una R. Acá no me sale absolutamente nada. Entonces tengo que ir acá en el L-Bearing y cambiar el valor. Dice, bueno, voy a poner acá, vamos a ponerle, no sé, 40. Y ahí tenemos más espacio. Una vez que ya lo tengo, si quiero modificar otra letra, acá arriba pongo la letra y ahí entro en esta sección para editarla. Acá la B tiene quizás mucho espacio de este lado. Y una vez que lo tengo, lo cierro. ¿Qué ocurre? Estas modificaciones que realizamos sobre las letras no van a actualizar este archivo que se encuentra acá. Este archivo yo lo tendría que eliminar. Tengo que eliminar también la fuente. Eso es para que no quede, por las dudas, residuos. Pero supongamos que yo no hago estos pasos. Yo no eliminé el archivo que estaba acá, ni tampoco eliminé esa fuente de la carpeta de Windows. No hay ningún problema. Acá cuando yo vaya a generar la fuente, dejo activada, pongo generar. Me va a decir, el archivo ya existe, ¿reemplazarlo? Sí, quiero que lo reemplaces. Y generes la fuente. Cuando yo lo quiera instalar, me va a decir, ya está instalada, ¿desea reemplazarla? Sí, quiero reemplazarla. Listo. Y ahí ya lo tenemos. Y ahí ya le controlamos el espacio que hay entre uno y otro. Igualmente, si yo quiero eliminar directamente la fuente, digo, no, la verdad que no me gusta muy bien cómo quedó, pensé que había quedado mejor, entonces van hasta el disco local C, entran en la carpeta de Windows, ingresan en la carpeta de fuentes y acá buscan la fuente que instalaron. En este caso era Illustrator. O no, fuente Illustrator. Acá está, fuente Illustrator. Le hago clic derecho y lo puedo eliminar, o desde acá también lo puedo eliminar. O si no también, una vez que le hice un clic, aprieto suprimir y ahí lo puedo eliminar. Y listo. Ya la fuente quedó eliminada del sistema. Tengo acá el archivo, si yo quisiera lo puedo volver a instalar. Después también lo puedo eliminar. ¿Alguna duda con lo que es creación de fuentes? Muy bien, perfecto. Joya. Bueno, eso es igualmente esos son los pasos para poder trabajar con lo que es la creación de letras. Se arma primero el archivo en Illustrator, la mesa de trabajo con las medidas, las líneas guías necesarias y vamos generando las letras. Si yo de repente, en vez de crearlas, o sea, tomar una letra como referencia,
yo tranquilamente podría ir con la herramienta pincel. O sea, acá ya tengo las mesas de trabajo, así que puedo ir acá con el pincel o con el lápiz y crear la letra directamente. Vamos a cambiar el color y vamos a cambiarle básico y mejor eso. Y ahí ya lo tengo. Si quiero hacer alguna corrección de algún punto, con selección directa, digo no, esto quedó demasiado abajo y tiene que ir más arriba. Y ahí lo vamos levantando. Si quiero hacer una parte del trazo más grueso, más finito, no se olviden que tenían las opciones para lo que es modificar la anchura. Una vez que tienen la herramienta activada, hacen un clic en algún punto y dicen, bueno, acá vamos a definir la anchura. Si lo quiero más grueso o más finito. Mantengo presionado y lo voy arrastrando. Mantengo presionado y lo voy arrastrando. Entonces ahí la fuente va a quedar mucho más personalizada. Porque no es que elegí una fuente y en base a esa letra la empecé a modificar. Lo que sí, como hay que hacer cada una, habría que hacerlas de cero. Ah, un clic afuera, me había quedado activado. Selección directa y ahí lo van corrigiendo. Desde acá en el trazo, capaz lo podemos hacer los vértices redondeado para que no quede de esta forma. Biselado queda cortado, capaz de redondeado queda un poquito mejor. Y lo mismo. Mantengo presionado y arrastro. Hay algunas que son un poco más... Eso ya depende de cómo ustedes quieren que se vea. Si de repente les llama la atención alguna fuente gótica, vamos a poner fuente gótica cursiva. No se ven que también pueden traer las letras y calcarlas, por ejemplo. O hacerle alguna cosita distinta.
Pueden armar estas fuentes, pueden ponerle diseños por encima. O sea, eso ya queda después a criterio de ustedes. Si consideran que algún punto está de más, porque no les queda una buena curva, pueden eliminar el punto, no hay problema, y trabajar con los puntos que ya tienen. Entonces ahí la curva queda un poquito más suave. Todo se puede modificar, todo se puede editar. Ahí está. Una vez que lo tenemos, nos aseguramos que quede bien. Vamos a agruparlo, control G. Y lo voy a alinear al medio. Acá lo mismo, control G y alinear al medio. Y alinear al medio directamente. Para eliminar mesas de trabajo, por ejemplo acá tengo solamente hasta la C y estas no me sirven. Desde la D, con la tecla Shift presionada y sin soltar, hago un clic en la última y elimino todas las mesas de trabajo de una sola vez. Me doy menú archivo, guardar como. Voy a crear otra carpeta que diga fuente 2, SVG, usar mesas de trabajo, le voy a decir todo y listo. Acá podría hacer uno nuevo directamente para no estropear el que ya está. Archivo, importar. Importar. Archivo, importar. Listo. Archivo. Le puedo poner desde atributo fuente otro nombre. Vamos a ponerle fuente cursiva. Voy a dejarle todo lo mismo. Y voy a generar la fuente. Voy a guardarla acá en fuente 2. Open type. Generar. Vamos al bloc de notas. Y vamos a instalarlo. Todavía no lo instalé. Fuente 2, fuente cursiva, nombre de la fuente, fuente cursiva, instalar. Fuente cursiva. A, B y C. Igual que antes, si hay demasiado espacio entre cada una de ellas, tengo que ir acá, métrica, abre la ventana y acá lo cambiamos. Lo mismo, acá por ejemplo vamos a poner la misma separación, voy a poner 31.
Si acá quiero cambiar la siguiente letra, acá lo borro, pongo la V en mayúscula y hago lo mismo. Cambio, y si me gusta la distancia, creo que era 31, me parece la otra. Vamos a poner 32. Aquí tenemos la C y lo mismo. Acá me quedó el negativo. Ahora sí. Y nuevamente generamos la fuente. Reemplazamos. Y otra vez lo instalamos. Y ahí fíjense que quedó un poco más juntito. Así que lo pueden crear como ustedes quieran. Si quieren ponerle dibujitos, si quieren ponerle símbolos. Se pueden buscar primero fuentes en Google. Pueden buscar fuentes o tipos de letra. Vamos a ponerle. Van buscando y lo van armando. ¿Alguna duda con esta última parte? Bien, very good. Bueno, voy a cerrar el programa, chuchis, y voy a eliminar la fuente de mi compu. Y era fuente cursiva. Fuente cursiva y eliminar, chuchis. Siempre los archivos que ya no usan más, para que no les ocupe espacio, recuerden siempre eliminarlos. Listo. Está abierto todavía el Illustrator. Bueno, no importa. Bueno. ¿Alguna duda en general de Illustrator? ¿Algo que ustedes creen que les puede llegar a complicar después en la hora del examen? ¿Algo que no se acuerden bien cómo se hace? Bien, ok. Vamos a ir acá. Algo que les puede llegar a pasar cuando están trabajando quizás con la herramienta pluma, con cualquier otro diseño. Yo, por ejemplo, acá armo el rectángulo, acá armo el círculo. No se olviden que siempre antes de dibujar revisen, o después de dibujar revisen el color de relleno y el trazo, para asegurarse que no les ocurra esto. Lo mismo cuando están trabajando, si tienen, por ejemplo, el relleno y el trazo, y están trabajando con pluma, y no quieren que su figura esté rellena, asegúrense de seleccionar el relleno y quitarlo, ¿no? Para que les resulte más cómodo si es que están calcando
alguna imagen. No se olviden de usar las capas, que las capas les va a servir un montón a la hora de organizar los elementos, decir, bueno, esto va a estar atrás, esto va a estar adelante. Desde organizar, tienen la posibilidad siempre de cambiar el orden de los objetos. Pero de organizar, si tenemos demasiados elementos, va a llegar un punto que no va a ser tan sencillo de ubicar todos los objetos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este círculo que me quedó atrás de todo y lo quiero traer adelante, desde el menú objeto, o organizar, tengo la opción de traerlo al frente. Entonces ahí ya sé que me quedó delante de todo. Pero si yo quiero colocarlo delante de un círculo en especial, voy a hacerlo más grande. Entonces, supongamos que yo lo quiero colocar delante de este círculo nada más. Desde el menú objeto, organizar, teníamos la posibilidad de decir hacia adelante, pero esta opción iba a ir por niveles. Entonces, si mi objeto está acá, va a ir por encima de cada uno de estos elementos, hasta llegar a este. Y este lo tengo en esta posición. O sea que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos por encima de mi círculo. Entonces yo tendría que ir a organizar y traer al frente y apretarlo como 13 veces para poder traerlo. Entonces no se olviden que desde las capas les va a resultar más fácil. Dice, bueno, este es el objeto, este va acá, entonces esto tiene que estar por encima de este. Y lo arrastran. ¿Sí? Y le cambian el orden mucho más rápido y fácil. Después, las líneas guías, si por algún motivo no aparecen las reglas, desde el menú ver, no se olviden que tienen las reglas. Si les desaparecen las, ¿cómo se llaman? Las herramientas, capaz que en algún momento están cambiando las cosas y sin querer cerraron los paneles. En este caso este queda, pero me desapareció la ventana de herramientas. Desde ventana, acá tenemos la opción de herramientas. O sea, todos los paneles que se cierran siempre los van a encontrar en ventana. Si de repente trabajando sin querer hicieron un clic en este icono, esto es una cuadrícula de perspectiva. Para poder sacarla, tienen que ir al menú ver y desde acá me dice ocultar, acá cuadrícula de perspectiva, ocultar cuadrícula. ¿Sí? Esa es la única forma de sacarlo porque es una opción visual. La cuadrícula de perspectiva lo que me va a permitir es crear objetos siguiendo una perspectiva. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo dos opciones, cuadrícula de perspectiva y selección de perspectiva. Esto lo que me va a permitir es elegir qué lado voy a usar como referencia para hacer el objeto. Entonces, si yo agarro un círculo y lo dibujo, este círculo va a seguir con esta perspectiva. Si yo hago un texto, voy a sacarlo porque si no, está. Con selección de perspectiva, voy a hacer un clic en esta carita. Y tenemos el texto. Entonces ahí lo voy a mover. Y le puedo cambiar el tamaño. ¿No? Pero sigue lo que es la perspectiva. Si yo uso la herramienta mover, o sea, la herramienta de selección, puedo mover los objetos y estos objetos conservan
la perspectiva inicial que se les asignó. Quedan como estáticos. Pero si yo, por ejemplo, quiero dibujar el círculo, y decir, bueno, este círculo, vamos a hacerlo un poco más pequeñito. Y digo, bueno, este círculo quiero llevarlo hasta esta posición, pero que vaya cambiando la perspectiva. Entonces ahí tenemos que hacer uso de la herramienta de selección de perspectiva. Ahí desplazamos el objeto y el objeto sigue lo que es la perspectiva, ¿sí? No se pierde. ¿No? Se va haciendo más grande y más chiquita. Acá hago un duplicado y lo mismo. En cambio, si yo hago todo con la herramienta mover, fíjense que no cambia. O sea, conserva el mismo tamaño y la perspectiva inicial del elemento. Depende de qué diseño tengan que hacer, puede ser que la usen o puede ser que no. Pero si en algún momento les aparece en la pantalla y la quieren sacar, menú ver, cuadrícula de perspectiva, y ahí la pueden ocultar. Es una herramienta que muchas veces aparece sin querer. A ver, ¿qué más? En el caso de la estrella, si acá por defecto tenía 5 puntas. Si yo quería elegir más cantidad de puntas, tenía que hacer un clic en la pantalla. Y cuando abre el cuadro de diálogo, ahí recién le podía modificar la cantidad de puntas que quería. La otra opción era, si no, mientras la estamos dibujando, con las flechitas del teclado, la flechita que apunta para abajo, me permitía disminuir la cantidad de puntas. Y la flechita que va para arriba, aumentarla. Después con el rectángulo redondeado lo mismo. Mientras están dibujando, flechita hacia abajo para sacar la redondez y flechita hacia arriba para hacerlo todavía más redondo. Los objetos podían tener relleno degradado. El relleno degradado, si quería cambiar la dirección, en vez de especificarle un ángulo, podíamos hacer uso de la herramienta degradado y generar un degradado nuevo. Si quiere cambiarle color, doble clican en las muestras. Si el degradado no aparece, siempre ventana degradado. Doble clic y ahí le puedo asignar un color distinto. Si quiero más mezclas de color en el medio, voy haciendo doble clic y las voy agregando. Si hay algún color que yo no quería colocar, entonces simplemente lo marco y presiono el tachito o mantengo presionada la muestra y arrastro hacia abajo para eliminarlo. Podíamos cambiar si queríamos lineal, radial. Y en el caso de los textos, vamos a ponerle acá Arial Black. En el caso de los en los textos, cuando presionamos los degradados no se aplicaban directamente sobre el texto. Había que ir al menú ventana, había que ir a apariencia, y desde acá lo que hacíamos era crear un color de relleno nuevo. Y ahí recién le agregamos el degradado. Y ahí lo tomaba. A ver, ¿qué otra opción? Si yo tengo la figura, no se olviden que siempre va a tener el relleno que se usó la última vez. Así que lo que podemos hacer es, siempre antes de dibujar, reseteamos relleno y trazo con el botoncito relleno y trazo. Entonces siempre vamos a tener un objeto nuevo.
Si la pluma no les aparece el icono en la pluma y les aparece una X, lo mismo si por ejemplo voy al pincel, que me sale una X en vez del dibujo del pincel, eso es porque tengo la tecla mayúscula activada. En el momento que yo desactive la mayúscula, ahí tengo la herramienta de la pluma. Podían hacer las líneas rectas, podían mantener presionado y generar las curvas. Eso ya depende de cómo quieren trabajar ustedes con esta herramienta. Si tenían que eliminar un punto, usen siempre las opciones de eliminar o añadir punto de ancla, ya que si usamos selección directa y aprieto suprimir, lo único que voy a estar consiguiendo es eliminar esa línea. Acá no se nota porque me rellena el objeto aunque no esté cerrado, pero si yo saco el relleno, vemos que la línea ya no está más conectada. Entonces tengan siempre esa precaución. Si yo quiero borrar un punto, voy directamente con eliminar punto de ancla y lo elimino para que la figura igualmente me quede cerrada. Si yo ya armé todo el diseño, me quedó re lindo y me olvidé este detalle para que quede cerrada, lo que tenemos que hacer es con selección directa marcar los puntos y desde acá en la parte superior tenemos la posibilidad de unirlos. Lo único que lo va a estar uniendo con una línea recta. Para las curvas seleccionamos el punto, lo podíamos convertir en curva y aparecían los manejadores, o ir con la herramienta convertir punto de ancla y arrastrarlo. Si hago un clic y me sale este cartel, hay que leerlo, me dice utiliza la herramienta convertir punto de ancla en un punto de ancla de un trazo. Entonces no puedo hacer un clic en cualquier lado, tiene que ser sobre el punto de ancla. Lo mantengo presionado y ahí genero la curva. Si necesito otro manejador que se me escapó de la pantalla, me voy con selección directa, hago un clic y ahí lo veo. Un clic, ahí lo veo. Recuerden, acá están simétricos, si lo quieren hacer asimétricos, convertir punto de ancla y ahí controlan por separado. Esos son algunos detallitos de pequeños detalles que les puede ocurrir cuando están trabajando con el examen. No se olviden que se traen una foto, depende del logo que sea. Y lo quieren vectorizar, tengan siempre en cuenta la cantidad de colores que hay, ¿sí? O los detalles. Este, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 colores, entonces se podría llegar a vectorizar. No habría tanto problema. Este también tiene pocos colores. Este ya sería complicado porque tiene un degradé de colores. Este es bien sencillo, pues es blanco y negro. Este también. Todos tienen marcas de agua. Este no tiene. Archivo, y para traer la foto será colocar o agarrar la imagen y arrastrarla hasta el programa sin soltar. Y acá recién soltamos. Incrustamos, no se olviden ese detalle. Si tienen que hacer, por ejemplo, en la publicidad, tiene que haber logos de redes sociales, por ejemplo, Facebook, Instagram o algún logo de TikTok, no hace falta que los dibujen. Pueden traer las imágenes y usarlas. Lo que sí, no se olviden de incrustar las fotos. Eso es importante. En este caso, puedo calcar la imagen, expandir, si le quiero cambiar los colores o quiero eliminar alguna parte, y desagrupar. Entonces ahora esto lo puedo cambiar sin ningún problema.
Si quiero hacer alguna corrección, puedo acercarme, ir con pluma y hacer las correcciones pertinentes. Si quiero corregir alguna curva, lo mismo. Si quiero eliminar algún punto, punto de ancla, y los vamos eliminando. Entonces ahí queda más suave. Ah, pensé que era un punto. Por eso no lo podía borrar. Yo, qué raro, no se selecciona. Y ahí listo. Así que, si se pueden ahorrar trabajo rasterizando, pueden rasterizar sin problemas. Yo no es que sí o sí tienen que dibujar todo. Si hay alguna cosa que se pueden ahorrar un tiempo, la usan sin ningún problema.